Hay un lugar en la Luna donde la luz jamás ha llegado. No en 1.000 millones de años, no en 3.000 millones de años. Un cráter tan profundo, tan perfectamente posicionado en el polo sur del mundo, que la luz de nuestra estrella nunca ha tocado su base. Y dentro de esa oscuridad, algo espera. Agua, compuestos químicos antiguos, un registro congelado de los primeros días del sistema solar. Cosas que, según todos los modelos que los científicos construyeron, no deberían estar ahí. Hoy vamos a entrar. Trazaremos el frío imposible, el hielo antiguo, los misterios que ningún instrumento ha resuelto del todo, y lo que todo eso significa para el futuro de la vida más allá de la Tierra. Si este viaje te llama, suscríbete. Descendemos ahora. En el mismísimo extremo sur del mundo, hay un agujero en la Luna. No un agujero pequeño. El cráter Shackleton se extiende aproximadamente 19 kilómetros de ancho y se hunde más de 3 kilómetros desde su borde hasta su base. Se sitúa casi exactamente en el polo sur lunar. Y debido al ángulo en el que la luz cae sobre la superficie de la Luna en esa latitud, el interior de este cráter ha permanecido en una oscuridad completa, total e ininterrumpida durante más de 3.000 millones de años. Piensa en lo que significan 3.000 millones de años. Hace 3.000 millones de años, la forma de vida más compleja en la Tierra era organismos unicelulares derivando por mares poco profundos. Cada dinosaurio, cada era glacial, cada civilización desde entonces ha surgido y desaparecido, mientras el suelo del Shackleton permanecía en una oscuridad perfecta. El eje de la Luna está inclinado apenas medio grado respecto a la vertical. Ese ángulo diminuto, menor que casi cualquier inclinación en el sistema solar, significa que la luz de nuestra estrella roza los polos lunares en un ángulo casi horizontal. Araña las cimas de los bordes de los cráteres. Nunca se sumerge por debajo de ellos. Y cualquier cráter lo suficientemente profundo como para proteger su base de esa luz rasante se convierte en una región permanentemente en sombra. Una trampa de frío tan efectiva que ha preservado todo lo que cayó en ella a lo largo de escalas de tiempo geológicas que empequeñecen la comprensión humana. La física de por qué la inclinación de la Luna es tan pequeña es en sí misma una historia de coincidencia cósmica. Cuando el impacto gigante que formó la Luna ocurrió hace aproximadamente 4.500 millones de años, la nube de escombros resultante se ensambló en la Luna a través de un proceso caótico y violento. La inclinación del cuerpo resultante fue determinada por el momento angular de esa colisión. Un ángulo de impacto ligeramente diferente, una distribución ligeramente diferente de masa en la Luna temprana, y la inclinación podría haber sido dramáticamente mayor. Las trampas de frío no existirían. El hielo no estaría ahí. Y el premio estratégico del polo sur lunar sería simplemente un cráter estéril como cualquier otro en la superficie. Toda la historia de lo que se esconde en el polo sur y por qué importa tan profundamente para el futuro de la exploración humana descansa en ese único número improbable, medio grado. Shackleton es el más famoso de estos cráteres, pero está lejos de ser el único. En todo el polo sur lunar, cientos de cráteres de varios tamaños tienen bases que nunca han sido tocadas por la luz directa. Algunos son lo suficientemente pequeños como para cruzarlos a pie. Otros se extienden por kilómetros. Juntos, cubren un área de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados de sombra permanente, todo permaneciendo en la oscuridad. Todo flotando justo por encima del cero absoluto. Ninguna nave espacial ha aterrizado nunca en uno. Ningún rover ha cruzado jamás dentro de uno. Ningún instrumento en la superficie ha tomado jamás una medición directa desde el interior de los más profundos. Lo que sea que esté allí abajo ha esperado 3.000 millones de años sin ser perturbado. Pero aquí está lo que hace que este cráter sea más que una mera curiosidad geológica. El borde del Shackleton, la orilla de esa oscuridad permanente, se encuentra en luz casi permanente. Ciertos picos a lo largo del borde del cráter reciben luz solar más del 80% del tiempo. Párate en el borde y puedes mirar hacia un antiguo abismo helado mientras los paneles solares encima de ti generan energía continuamente. Esa combinación, frío permanente abajo, energía casi constante arriba, convierte esto en uno de los terrenos estratégicamente más valiosos de todo el sistema solar interior.
La superficie de Plutón es considerada uno de los entornos más hostiles en el sistema solar. A miles de millones de kilómetros del calor de nuestra estrella, la superficie de Plutón ronda los menos 225 grados Celsius. Cuando la sonda New Horizons pasó junto a él en 2015, los científicos describieron las condiciones ahí como casi incomprensiblemente frías. Un mundo congelado tan profundamente que el nitrógeno forma glaciares y el metano escarcha las cimas de las montañas. Los cráteres permanentemente en sombra en el polo sur de la Luna son más fríos. Las mediciones confirmadas del instrumento Diviner de Lunar Reconnaissance Orbiter han registrado temperaturas tan bajas como 23 Kelvin dentro de algunos de estos cráteres. 23 Kelvin son menos 250 grados Celsius. Es solo 23 grados por encima del cero absoluto. El punto teórico en el que todo movimiento molecular se detiene por completo. Para comparar, la superficie de Plutón promedia alrededor de 40 Kelvin. Las profundidades del cráter Shackleton y cráteres como el son casi el doble de frías. La respuesta está en la física. En el vacío del espacio, sin una atmósfera que distribuya el calor, una superficie que nunca recibe energía directa de una estrella irradiará cualquier calor que tenga hasta alcanzar una temperatura gobernada solo por el fan calor que fluye desde el interior de la Luna y el tenue resplandor de la luz reflejada del terreno circundante. A lo largo de miles de millones de años, estos suelos de cráter se han asentado en un equilibrio térmico que rivaliza con los entornos más fríos medidos en cualquier parte del sistema solar conocido. ¿Qué hace el frío como ese? A 23 Kelvin, casi todas las moléculas existentes se vuelven sólidas. El agua se congela. El dióxido de carbono se congela. El amoníaco, el metano, el monóxido de carbono, todos se congelan. Cualquier compuesto volátil que derivara hacia estos cráteres, ya sea soplado por el viento solar, entregado por un cometa, o vaporizado de una erupción volcánica y transportado por una atmósfera lunar temporal, habría caído en ese suelo y se habría quedado ahí, congelado en su lugar, preservado perfectamente, sin cambios a través del tiempo geológico. Por eso los científicos los llaman trampas de frío. Son exactamente eso. Trampas químicas establecidas por la física hace miles de millones de años, recolectando todo lo que el sistema solar ha lanzado a la Luna desde entonces. Durante décadas, el consenso científico fue que la Luna era completamente seca. A la temperatura específica de 23 Kelvin registrada en algunos de estos cráteres, el hielo de agua no simplemente se sienta congelado. Su estructura molecular se bloquea en una forma llamada hielo amorfo, que es distinto del hielo ordinario. En el hielo amorfo, las moléculas de agua están desordenadas en lugar de organizadas en una red regular. Esta forma puede atrapar otras moléculas dentro de su estructura, preservándolas como inclusiones. Los compuestos atrapados dentro del hielo amorfo en la superficie lunar hace miles de millones de años pueden estar todavía bloqueados dentro de él hoy, exactamente como estaban cuando llegaron. Estudiar muestras de hielo amorfo del polo sur lunar sería como leer un mensaje sellado del sistema solar temprano que nadie ha abierto todavía. Las muestras de Apolo que regresaron no evidenciaron ni rastro de agua. Cada modelo construido a partir de esas muestras describía una luna tan completamente desecada que la idea de hielo de agua escondido en sus cráteres del polo sur parecía casi fantástica. Luego, uno por uno, los instrumentos comenzaron a disentir. La primera grieta apareció en 1994. Una nave espacial llamada Clementine fue enviada a la Luna en una misión de prueba. No estaba diseñada como una misión de caza de agua, pero mientras orbitaba el Polo Sur, su instrumento de radar detectó algo extraño en las sombras de los cráteres polares, una señal consistente con hielo de agua. El hallazgo fue disputado, debatido y en última instancia inconcluyente. Algunos científicos creían que la señal podría explicarse por el terreno rugoso en lugar de por el hielo, pero no podía descartarse por completo. 3 años después, en 1998, la misión Lunar Prospector llevó un espectrómetro de neutrones a la Luna. Los espectrómetros de neutrones detectan hidrógeno. El hidrógeno en el contexto correcto significa agua. El instrumento encontró concentraciones elevadas de hidrógeno en ambos polos, concentradas fuertemente en el sur. La comunidad científica comenzó a tomar la idea en serio.
Luego, en 2008, la nave Chandrayaan-1 de India llevó un instrumento diseñado por científicos de múltiples países para mapear la composición de la superficie de la Luna. Encontró algo que detuvo a los investigadores en seco. Moléculas de agua en la superficie en regiones iluminadas durante el día lunar. En plena luz del Sol, en un mundo sin atmósfera. La Luna producía o recibía activamente moléculas de agua incluso en áreas donde no debería sobrevivir ningún hielo. El descubrimiento obligó a un replanteamiento casi completo de la hidratación lunar. El 9 de octubre de 2009, los científicos estrellaron deliberadamente un cohete contra la Luna. El objetivo era el cráter Cabeus, un cráter permanentemente en sombra cerca del polo sur lunar que los instrumentos habían identificado como un fuerte candidato para el hielo de agua. El plan era directo en concepto y extraordinario en ejecución. Una etapa superior de cohete gastada, que pesaba aproximadamente 2 toneladas, golpearía el suelo del cráter a aproximadamente 14.400 km por hora. El impacto lanzaría una pluma de material muy por encima del borde del cráter hacia la luz del Sol donde los instrumentos esperando podrían analizar su composición. 4 minutos detrás del impactador, una pequeña nave de seguimiento volaría a través de la pluma, tomando mediciones antes de ella misma estrellarse contra el cráter. Una flota de naves espaciales, incluyendo el telescopio espacial Hubble y el Lunar Reconnaissance Orbiter, observarían desde arriba. Lo que la nave de seguimiento encontró en esos 4 minutos cambió todo. Agua confirmada. No rastros, no señales ambiguas. La pluma contenía vapor de agua y hielo de agua en cantidades que los científicos describieron como significativas. Aproximadamente 90 kilogramos de vapor de agua fueron detectados, lo que sugería que el suelo del cráter contenía hielo de agua mezclado a través de los primeros metros de suelo a una concentración de aproximadamente el 5% en masa. La Luna tenía agua, confirmada físicamente más allá de toda duda científica razonable por primera vez. Pero la misión encontró más que agua. La pluma también contenía monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, metano y una serie de otros compuestos volátiles. El suelo del cráter Cabeus no era simplemente un depósito de agua. Era un archivo químico, una biblioteca congelada de compuestos que habían estado acumulándose ahí sin perturbación desde mucho antes de que apareciera la primera vida compleja en la Tierra. Hay 3 explicaciones principales de cómo llegó el agua al polo sur lunar. Las 3 están respaldadas por evidencia. Las 3 son disputadas, y los científicos ahora creen que las 3 pueden estar ocurriendo simultáneamente. La primera teoría es la entrega cometaria. En el sistema solar temprano, las regiones exteriores más allá de un cierto límite eran lo suficientemente frías para que el agua se condensara en hielo. Ahí se formaron los cometas. Vastas y sucias bolas de nieve de hielo y roca. A lo largo de miles de millones de años, la dinámica gravitacional del sistema solar ha lanzado muchos de ellos hacia el sistema solar interior. Cuando un cometa golpea la Luna, gran parte de su agua se vaporiza, pero en un mundo sin aire, algo de ese vapor migra hacia los polos donde las trampas de frío lo capturan. Esta es la teoría más antigua y todavía considerada la fuente primaria más probable. La segunda teoría es volcánica. La Luna fue mucho más geológicamente activa en su pasado de lo que los científicos creyeron en algún momento. Las muestras devueltas por la misión Chang'e 5 de China confirmaron actividad volcánica hace tan solo 2.000 millones de años, mucho más tarde de lo que los modelos habían predicho. Esas erupciones liberaron vastas cantidades de gas, incluido vapor de agua, creando atmósferas lunares temporales que duraron miles de años antes de disiparse hacia el espacio. Pero durante esos episodios atmosféricos, parte del agua migró hacia los polos y se congeló. Los modelos de computadora sugieren que estos episodios volcánicos podrían representar una fracción significativa del hielo que ahora se sienta en los cráteres del polo sur. La tercera teoría es el viento solar. El viento solar bombardea constantemente la Luna con iones de hidrógeno. Cuando esos iones golpean minerales que contienen oxígeno en el regolito lunar, pueden reaccionar químicamente para formar grupos hidroxilo y moléculas de agua. Este proceso está ocurriendo ahora mismo, produciendo continuamente agua en la superficie lunar.
Algo de esto migra hacia los polos, impulsado por gradientes de temperatura. La confirmación de este mecanismo vino de la detección por el Chandrayaan-1 de moléculas de agua en regiones iluminadas durante el día. Agua que se estaba creando activamente, no meramente preservada. 3 fuentes, 3 procesos, todos operando en diferentes escalas de tiempo a través de miles de millones de años, entregando material a las mismas trampas de frío en el Polo Sur. El hielo que espera en el cráter Shackleton no es de un solo evento. Es el registro acumulado de toda la historia de la Luna. En octubre de 2024, un estudio que usaba datos del Lunar Reconnaissance Orbiter reveló algo que hizo detenerse a los científicos. Se habían encontrado depósitos de hielo de agua fuera de las regiones permanentemente en sombra, en áreas que reciben luz solar. Según todo lo que los científicos entendían sobre el comportamiento del hielo de agua en un mundo sin aire, esto debería ser imposible. En la luz del sol, en una superficie sin atmósfera que la proteja, el hielo de agua debería sublimarse casi de inmediato. En el momento en que la luz directa lo toca, el hielo se convierte directamente en vapor y escapa hacia el espacio. Los cráteres permanentemente en sombra existen precisamente porque ese proceso no puede ocurrir ahí. Quita la sombra y el hielo debería desvanecerse en instantes geológicos. Los nuevos depósitos no se estaban desvaneciendo. La concentración era menor que en las regiones permanentemente en sombra, pero su presencia era innegable. Varias explicaciones han sido propuestas y ninguna ha sido confirmada. Una posibilidad es que el hielo esté enterrado debajo de la superficie, protegido de la luz directa por una fina capa de regolito seco que actúa como aislamiento. Incluso unos pocos centímetros de suelo seco puede reducir dramáticamente las tasas de sublimación. Otra posibilidad es que el hielo sea repuesto continuamente por las reacciones del viento solar y los impactos de micrometeoritos más rápido de lo que puede sublimarse. Una tercera posibilidad, más inquietante, es que los modelos de cómo se comporta el hielo en la superficie lunar sean fundamentalmente incompletos. Cada vez que los científicos piensan que han trazado los límites de lo que es posible en el polo sur lunar, los datos empujan esos límites hacia afuera. Para las décadas, el suelo del cráter Shackleton era invisible. Las cámaras en órbita podían fotografiar el borde iluminado del cráter con extraordinario detalle. Pero el interior, el suelo que nunca ha visto la luz, derrotó a cada instrumento de imagen enviado a mirarlo. Las cámaras estándar requieren luz para funcionar. La iluminación reflejada indirecta que levemente alcanza el suelo del Shackleton desde las paredes iluminadas del cráter es menos de 1/110,000 del brillo de una superficie lunar normalmente iluminada. Fotografiarla desde la órbita se consideraba esencialmente imposible. Luego se construyó una cámara llamada ShadowCam específicamente para la tarea. Desarrollada en la Universidad Estatal de Arizona y volada a bordo de la nave coreana Danuri, que entró en órbita lunar a finales de 2022, ShadowCam es aproximadamente 200 veces más sensible a la luz que las cámaras del Lunar Reconnaissance Orbiter. Fue diseñada desde cero para capturar superficies iluminadas solo por luz reflejada. Cuando ShadowCam finalmente dirigió su mirada hacia el cráter Shackleton y las otras regiones permanentemente en sombra del Polo Sur, devolvió imágenes que ningún ser humano había visto antes. Los suelos de los cráteres antiguos, los bloques de roca, los cráteres de impacto más pequeños dentro de los más grandes. El terreno texturizado y picado de una superficie que había permanecido sin perturbación durante miles de millones de años. ShadowCam no encontró hielo de agua superficial obvio expuesto en el Shackleton, no había manchas brillantes, no había depósitos de hielo visibles en el suelo del cráter desde la órbita. La superficie parecía oscura y poco notable. Ese hallazgo no era prueba de que el hielo estuviera ausente. El instrumento detecta la luz reflejada y el hielo enterrado incluso a pocos centímetros de profundidad sería completamente invisible para él. Lo que está escondido debajo de la superficie en los primeros metros de regolito en toda la región del Polo Sur nunca ha sido medido directamente. La cantidad total de agua en el Polo Sur lunar puede ser sustancialmente mayor que cualquier estimación actual. Y la única manera de saber con certeza es ir ahí.
y deben llegar lo suficientemente cerca para mirar adecuadamente a resultado ser mucho más difícil de lo esperado. El eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio respecto a la vertical. Esa inclinación nos da estaciones. La inclinación de la Luna es de apenas medio grado. Ese número, más pequeño que casi cualquier cuerpo planetario en el sistema solar, es la razón de que el Polo Sur exista como el lugar extraordinario que es. A medio grado de inclinación, la luz de nuestra estrella roza los polos lunares en un ángulo casi perfectamente horizontal todo el año. Nunca se eleva significativamente por encima del horizonte. Nunca se hunde significativamente por debajo de él. El resultado es que cualquier cráter lo suficientemente profundo como para proteger su base de esa luz rasante se vuelve permanentemente en sombra, permanentemente oscuro, irrevocablemente oscuro a través de escalas de tiempo de miles de millones de años. Si la inclinación de la Luna fuera de 5 grados, menos de una cuarta parte de la inclinación de la Tierra, la mayoría de esas trampas de frío dejarían de existir. La luz llegaría hasta ellas, el hielo se sublimaría, la química se destruiría. Y si la inclinación fuera de 10 grados, el fenómeno entero desaparece por completo. La existencia de las trampas de frío del Polo Sur y todo lo que está preservado dentro de ellas depende de que esa inclinación de medio grado se mantenga a través de miles de millones de años de historia geológica. Y aquí está lo que hace que esa dependencia sea inquietante. La inclinación de la Luna no siempre ha sido de medio grado. Los científicos que estudian la historia rotacional de la Luna han confirmado que el Polo Sur se ha desplazado. Hace miles de millones de años, la inclinación era diferente. El eje A puntaba en una dirección diferente, y las áreas actualmente en sombra permanente estaban iluminadas. Algunas de las trampas de frío que existen hoy simplemente no existían en el sistema solar temprano, lo que significa que el hielo dentro de ellas no puede ser tan antiguo como el propio sistema solar. Tuvo que ser entregado más recientemente. Imagina una biblioteca que nunca ha sido abierta. Una biblioteca de química, no de libros. Cada molécula que derivó hacia las trampas de frío del Polo Sur lunar a lo largo de miles de millones de años ha sido preservada exactamente como llegó. Sin calor para alterarla. Sin reacciones químicas para transformarla. Sin actividad geológica para enterrarla o destruirla. Solo moléculas congeladas en su lugar, apiladas en capas que registran la historia de lo que ha caído en la Luna desde que se formaron las trampas de frío. Los científicos llaman a esto un registro estratigráfico. En la Tierra, los núcleos de hielo perforados de las capas de hielo polares preservan un registro de la química atmosférica que se remonta a cientos de miles de años. Los investigadores leen esas capas de la misma manera que los historiadores leen documentos, cada una instantánea de las condiciones en un momento particular en el tiempo. Los núcleos de hielo que podrían perforarse desde el Polo Sur lunar se leerían cientos de millones de años atrás, no cientos de miles. Quizás miles de millones. Las capas más profundas contendrían material entregado en la era de intenso bombardeo, el periodo hace aproximadamente 3.900 millones de años cuando el sistema solar interior estaba siendo golpeado por vastas cantidades de asteroides y cometas. Ese material, congelado y preservado, es una muestra directa de la química del sistema solar temprano. Compuestos que ya no existen en ningún otro lugar del sistema solar interior, transformados hace mucho tiempo por el calor y la actividad geológica en cada otro cuerpo, pueden estar todavía sentados en el fondo del cráter Shackleton exactamente como fueron depositados. La escala del archivo es difícil de comprender completamente. Un núcleo de hielo estándar perforado de la capa de hielo antártica en la Tierra preserva aproximadamente 800.000 años de historia atmosférica. Las capas más profundas de hielo en el Polo Sur lunar podrían preservar material de hace 3.500 millones de años. Eso es más de 4.000 veces más largo que cualquier núcleo de hielo jamás perforado en la Tierra. Aquí hay una pregunta que los científicos planetarios han estado tratando de responder durante décadas. ¿De dónde vino el agua de la Tierra? La Tierra se formó en el sistema solar interior en una región demasiado caliente para que el agua se condensara durante la formación de los planetas.
El agua que ahora cubre el 70% de la superficie de la Tierra tuvo que venir de algún otro lugar. Fue entregada después de que se formó la Tierra por objetos del sistema solar exterior que llevaban hielo de agua hacia el interior. Los candidatos principales son los cometas y una clase de asteroides ricos en agua, pero la fuente exacta ha sido difícil de precisar. Diferentes cometas tienen diferentes relaciones de agua ordinaria a agua pesada. Los océanos de la Tierra tienen una relación específica. Coincidir esa relación con una fuente particular identificaría de dónde vino nuestra agua. La mayoría de los cometas estudiados de cerca tiene relaciones que no coinciden con los océanos de la Tierra. Una fracción significativa de asteroides ricos en agua sí coincide, pero el cuadro está incompleto. El hielo en las trampas de frío fue entregado por las mismas poblaciones de objetos que entregaron agua a la Tierra. Si el hielo lunar ha sido preservado sin perturbación a través de miles de millones de años, su composición química podría servir como una medición directa de lo que esos objetos antiguos contenían. Comparar la química del hielo del polo sur lunar con la química del océano de la Tierra podría en principio determinar si la misma fuente que trajo agua a la Luna también trajo agua a la Tierra. Durante años, un rover se sentó en un almacén en el Centro de Investigación Ames en California. Se llamaba Viper, el rover de exploración polar para la investigación de volátiles. Era aproximadamente del tamaño de un carrito de golf, equipado con un taladro de 1 metro, un espectrómetro de masas, un espectrómetro de infrarrojo cercano y un espectrómetro de neutrones. Sus ruedas eran de gran tamaño y articuladas independientemente, diseñadas para caminar a través de regolito profundo y suelto si quedaba atascado. Fue construido para operar en la oscuridad durante el brutal frío de una sombra lunar con energía de batería limitada por la ausencia de luz solar. El plan de la misión era extraordinario en su ambición. Viper aterrizaría cerca del polo sur lunar, conduciría hacia los bordes de las regiones permanentemente en sombra, perforaría en el regolito en múltiples ubicaciones y mediría la composición química de lo que encontrara en profundidad. Por primera vez, los científicos tendrían mediciones directas de la concentración de hielo, la forma del hielo y la presencia de otros volátiles desde el interior de las trampas de frío. Las preguntas a las que los datos orbitales solo podían señalar quedarían respondidas definitivamente. Viper tenía programado su lanzamiento a finales de 2024. En julio de 2024, la NASA canceló la misión. La razón declarada fue sobrecostos y retrasos en el programa del módulo de aterrizaje comercial que iba a llevar a Viper a la superficie. La respuesta de la comunidad científica fue rápida y contundente. Un panel de revisión independiente convocado por las Academias Nacionales de Ciencias describió la cancelación como una pérdida significativa para la ciencia lunar. Los datos específicos que Viper habría proporcionado no son reemplazables por ninguna otra misión actualmente planificada o financiada. Las preguntas que estaba diseñado para responder siguen sin respuesta. Lo que se perdió es difícil de cuantificar completamente. Viper no era solo una misión científica. Era el fundamento de cada decisión de ingeniería sobre la extracción de agua lunar que sigue. Sin sus datos, las primeras misiones humanas al Polo Sur aterrizarán en una región cuya distribución de hielo sigue incompletamente caracterizada. Los ingenieros que construyen los sistemas de extracción de agua para una presencia lunar permanente están trabajando con brechas de datos que Viper estaba diseñado a llenar. El rover se sienta en almacenamiento. Las preguntas siguen abiertas. La cancelación de Viper vale la pena considerar en el contexto de lo que vino antes. Los Estados Unidos gastaron décadas y cientos de miles de millones de dólares en el programa Apolo, el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional. Envió a 12 personas a la Luna y construyó la infraestructura de vuelo espacial humano más capaz en la historia. Y en el momento de regresar a la Luna con un conocimiento más específico sobre lo que realmente contiene el Polo Sur al alcance, un rover diseñado para proporcionar ese conocimiento fue cancelado para ahorrar aproximadamente $150 millones. Los científicos saben que el hielo está ahí. No saben qué forma tiene. Esa distinción importa más que casi cualquier otro detalle en la investigación del Polo Sur. La diferencia entre tierra helada y hielo sucio suena como un argumento semántico.
En realidad es la diferencia entre un recurso que puede extraerse con ingeniería razonable y un recurso que puede requerir tecnologías que aún no existen. La tierra helada es exactamente lo que sugiere el nombre. Suelo en el que los granos individuales están cubiertos con finas películas de hielo o en el que el hielo está disperso a través de la matriz a baja concentración. El hielo está presente pero está unido al regolito circundante a nivel molecular. Extraerlo requiere calentar el suelo hasta que el hielo se sublime y luego capturar el vapor resultante antes de que escape. Este proceso es intensivo en energía y mecánicamente exigente. El hielo sucio es algo mucho más útil. Es hielo con suelo mezclado en él. En el hielo sucio, la fase dominante es el agua congelada con granos minerales distribuidos a través de ella. Procesar hielo sucio es comparativamente directo. Lo calientas, recolectas el agua. Los requisitos de energía por kilogramo de agua recuperada son mucho menores. El impacto en Cabeus en 2009 sugirió concentraciones de hielo de aproximadamente un 5% en masa en los primeros metros del suelo del cráter. El 5% sitúa el material del Polo Sur firmemente en la categoría de tierra helada. Útil, pero no fácil. La respuesta científica honesta a partir de 2026 es que nadie conoce la forma del hielo en la mayor parte de las regiones permanentemente en sombra. Cada plan para construir una instalación de extracción de agua en el Polo Sur lunar está construido sobre esta incertidumbre. La única manera de resolverla es la medición directa. Un taladro, un espectrómetro de masas, una muestra de núcleo analizada in situ. Y la misión diseñada para hacer exactamente eso fue cancelada antes de volar. El cráter Cabeus no se volvió continuamente en sombra hasta aproximadamente hace 900 millones de años. El hielo dentro de él no puede ser más antiguo que eso. 900 millones de años no es joven por estándares humanos. Pero en el contexto del sistema solar, que tiene 4.500 millones de años, significa que el hielo en Cabeus se acumuló solo en el quinto más reciente de la historia del sistema solar. Las trampas de frío más antiguas, las que tienen las historias más largas de acumulación de hielo sin interrupción, son las que han estado en sus posiciones polares actuales durante más tiempo. El cráter Shackleton se estima que tiene 3.500 millones de años. Su trampa de frío puede estar entre las más antiguas en el sistema solar. Y lo que ese antiguo hielo contiene tiene implicaciones que se extienden mucho más allá de la Luna. Asume que el hielo está ahí en las cantidades que los científicos creen. Asume que los desafíos de ingeniería de aterrizaje, operación en sombra permanente, perforación a través de regolito congelado y extracción de hielo pueden resolverse. Asume que una instalación en el borde del Polo Sur procesa exitosamente agua lunar en hidrógeno y oxígeno. Lo que sucede a continuación cambia permanentemente la economía de la exploración espacial. 1 kilogramo de propulsante lanzado desde la Tierra cuesta miles de dólares cuando llega a la órbita baja de la Tierra. Llevar ese propulsante a la Luna cuesta miles adicionales. Reemplaza el propulsante lanzado desde la Tierra con propulsante producido en la Luna y la ecuación cambia por completo. Una nave espacial viajando de la Tierra a la órbita lunar ya no necesita llevar todo el combustible para su viaje de regreso desde la Tierra. Se abastece en el Polo Sur lunar. La masa que necesita ser lanzada desde la Tierra cae dramáticamente. El costo por misión cae con ella. Las implicaciones se extienden más allá de la Luna. Una infraestructura de repostaje cislunar centrada en el Polo Sur hace que las misiones a Marte sean sustancialmente más baratas. Una nave espacial que se dirige a Marte puede llenar sus tanques en el Polo Sur lunar antes de comenzar el largo tránsito. La misma lógica se aplica a misiones a asteroides, a los planetas exteriores, a cualquier destino en el sistema solar. Los científicos a veces describen el Polo Sur lunar como la gasolinera del sistema solar. La metáfora es precisa. Cada viaje de larga distancia en el próximo siglo de exploración espacial puede pasar por ese pequeño parche de terreno cerca del cráter Shackleton, donde los picos se mantienen en la luz y las sombras de abajo mantienen hielo antiguo. La primera nación o coalición que construya esa infraestructura no solo gana una sola misión. Gana la logística operativa de la exploración espacial durante generaciones.
El agua merece casi toda la atención cuando los científicos discuten el polo sur lunar. No debería llevarse toda. El impacto en Cabeus en 2009 confirmó la presencia de una notable variedad de compuestos en la pluma excavada. Se detectó mercurio. Calcio estaba presente. Magnesio, sodio. El agua era el volátil más abundante, pero iba acompañada de monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, metano, etileno y dióxido de azufre. Cada uno de estos compuestos cuenta una parte diferente de la historia de lo que ha llegado al polo sur a lo largo de miles de millones de años. El amoníaco, que contiene nitrógeno, fue particularmente llamativo. El nitrógeno es esencial para la vida. Su presencia en las trampas de frío sugiere que la entrega de química biológicamente relevante al sistema solar interior ha sido continua a través de miles de millones de años. Una broca de núcleo que alcance el material no perturbado de la trampa de frío no solo medirá agua. Leerá una biblioteca química completa. Hay un lugar en el polo sur de la Luna donde las regiones permanentemente en sombra pueden ser algunos de los lugares científicamente más valiosos en el sistema solar interior. El razonamiento va más allá del agua y de la historia del sistema solar. A temperaturas cerca del cero absoluto, la física del comportamiento molecular es diferente de cualquier cosa accesible en cualquier laboratorio en la Tierra a escala práctica. Las moléculas interactúan de manera diferente. Las reacciones químicas, que son esencialmente imposibles a temperatura ambiente, pueden proceder a lo largo de escalas de tiempo geológicas a estas temperaturas. Los compuestos producidos por esa química fría pueden no existir en ningún otro lugar del sistema solar interior. Los científicos llaman a estas regiones trampas de frío para compuestos volátiles. Las regiones permanentemente en sombra pueden ser la más completa muestra disponible de la química del sistema solar exterior entregada al sistema solar interior por los cometas a lo largo de miles de millones de años. Ha sido atrapada y preservada en un lugar que los humanos pronto podrán alcanzar. Hay una implicación más que lleva esto más allá de la ciencia planetaria hacia la astrobiología. La misma química fría que preserva compuestos volátiles exóticos también puede producir moléculas complejas a partir de precursores más simples a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Si moléculas orgánicas complejas se han formado en las trampas de frío lunares, su complejidad química y las condiciones de su formación tienen implicaciones directas para comprender si procesos similares podrían ocurrir en lunas heladas en el sistema solar exterior, mundos como Europa y Encelado que la ciencia considera posibles hábitats para la vida. El polo sur de nuestra propia luna puede estar enseñándonos sobre las condiciones que crean vida en otras partes del universo. Cuando el primer núcleo de broca de una región permanentemente en sombra sea devuelto a un laboratorio y analizado con toda la capacidad de la química analítica moderna, los resultados serán leídos por científicos que trabajan en campos que van desde la geología planetaria hasta la astrobiología y la química orgánica. Lo que encuentren no resolverá cada pregunta sobre el origen de la vida, pero añadirá datos donde actualmente solo hay teoría. Artemis 3 está programado para no antes de 2028. Cuando aterrice, 2 astronautas descenderán de la nave Orión en órbita lunar, se transferirán a un módulo de aterrizaje lunar Starship de SpaceX y realizarán el descenso final a la región del Polo Sur. Pasarán aproximadamente una semana en la superficie. Entre las cosas que se espera que hagan está acercarse al borde de una región permanentemente en sombra y hacer observaciones directas. Ningún ser humano ha hecho esto jamás. Ningún ser humano ha estado jamás dentro del campo visual de un cráter lunar permanentemente en sombra, mirando a través de su borde hacia la antigua oscuridad y describiendo lo que vio. El valor científico de ese momento es real, no ceremonial. Los observadores humanos pueden identificar características geológicas, evaluar la textura de la superficie, juzgar el comportamiento del regolito bajo sus botas y hacer evaluaciones cualitativas del terreno que ningún sistema instrumental puede replicar completamente. Los astronautas no entrarán en el interior permanentemente en sombra. La oscuridad, el frío extremo y las limitaciones de energía de un traje que opera sin energía solar hacen que la entrada en las sombras más profundas sea impracticable en una primera misión.
pero estarán lo suficientemente cerca como para iluminar las sombras, fotografiar la zona de transición y tomar mediciones en una proximidad que ninguna misión robótica ha intentado todavía. Los bordes de los cráteres del polo sur lunar se encuentran entre los entornos de aterrizaje más peligrosos jamás objetivo del vuelo espacial humano. El mismo problema comienza con la luz del Sol. La misma geometría que crea los interiores de los cráteres permanentemente en sombra también hace que los bordes de los cráteres sean lugares extraordinarios. Estos son picos iluminados que se elevan por encima de un mar de sombras. Pero la luz del Sol llega desde una dirección muy específica cerca del polo sur. La luz llega casi horizontalmente. Las sombras proyectadas por cualquier característica topográfica son enormemente largas. Los sistemas de aterrizaje automático que funcionan correctamente en terreno más convencional se encuentran con que la región tiene un rango dinámico de luz que desafía cada sensor óptico probado en simulaciones de superficie lunar. Navegación cercana al polo sur también presenta desafíos inusuales. La infraestructura de posicionamiento global en la que dependen las misiones terrestres no existe en la Luna. A pesar de todo eso, los ingenieros están resolviendo estos problemas. Los sistemas de aterrizaje se están diseñando específicamente para el entorno de iluminación del polo sur. Las soluciones de gestión térmica se están probando. Los mapas de alta resolución de múltiples misiones orbitales se están integrando en bases de datos de navegación. Los problemas son difíciles. Están siendo resueltos. El primer aterrizaje humano en el polo sur requerirá que todas esas soluciones funcionen simultáneamente y correctamente. Eso es lo que lo hace extraordinario en lugar de imposible. Retrocede de todos los detalles técnicos y haz la pregunta más fundamental. ¿Qué está realmente escondiendo el polo sur de la Luna? Está escondiendo un registro químico del sistema solar temprano que no existe en ningún otro lugar del sistema solar interior en esta forma. Está escondiendo la respuesta a si el agua de la Luna está conectada al agua de la Tierra, si los mismos cometas que sembraron los océanos de la Tierra también sembraron las trampas de frío lunares. Posiblemente está escondiendo la química orgánica preservada más temprana en el sistema solar interior. Compuestos que no han existido en forma descongelada en ningún otro lugar del sistema solar interior desde la era de bombardeo intenso, preservados en el hielo de la trampa de frío tal como llegaron miles de millones de años antes de que emergiera la vida compleja en la Tierra. Y está escondiendo algo más que es más difícil de nombrar. Es la respuesta a una pregunta que ningún instrumento científico puede medir directamente. Si la especie que evolucionó en este planeta tiene la capacidad de extender su alcance más allá de él de una manera sostenida y deliberada. El Polo Sur no es solo un destino científico o un recurso estratégico. Es una prueba. ¿Puede una civilización que pasó 50 años mirando la Luna y no haciendo nada al respecto finalmente desarrollar la paciencia y el compromiso institucional para volver, quedarse y construir algo? Hay un suelo en la base del cráter Shackleton que nunca ha visto la luz. En unos pocos años, si los planes se mantienen, un ser humano estará en el borde de ese cráter y mirará hacia él. Brillará una luz hacia una oscuridad que ha persistido por 3.000 millones de años. Serán los primeros ojos humanos en ver lo que hay ahí. Lo que ese momento representa es difícil de articular completamente. No es simplemente un objetivo de misión o una medición científica o un logro estratégico. Aunque es todas esas cosas. Es el momento en que la humanidad finalmente responde una pregunta que se volvió respondable solo cuando los instrumentos se volvieron lo suficientemente sensibles para formularla. Durante 3.000 millones de años, ese suelo de cráter ha estado acumulando la química del sistema solar. Cometas cayeron hacia el interior en sombra y su hielo fue preservado. Gases volcánicos derivaron hacia los polos y se congelaron en capas. El hidrógeno del viento solar reaccionó con los minerales del regolito y el agua resultante migró hacia el frío y se quedó. Capa por capa, era por era, un registro fue escrito en hielo y química que contiene información sobre la más temprana historia del sistema solar. El ser humano que eventualmente se coloque en ese borde y brille una luz hacia esa oscuridad no sabrá en ese momento lo que contiene el hielo de abajo. El análisis vendrá más tarde, en laboratorios, a lo largo de años de estudio cuidadoso.
Pero el momento de ese primer encuentro humano directo con la oscuridad preservada más antigua en el sistema solar interior será algo que no puede reducirse a datos o ciencia o estrategia. Será el momento en que una civilización que aprendió a hacer preguntas sobre de dónde vino finalmente alcance el lugar que guarda las respuestas. El polo sur de la Luna ha estado esperando ese momento por más tiempo del que la vida compleja ha existido en la Tierra. Si has disfrutado este viaje y quieres saber qué viene después, dale me gusta y suscríbete. Los próximos capítulos de esta historia se están escribiendo ahora mismo y querrás estar aquí cuando lleguen.